Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. $8:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Lorena Grillo, penalista, y el doctor Armando Camino, psiquiatra, y el sociólogo Simón Ordóñez. Bienvenida, bienvenidos. El tema que planteamos para el análisis de este lunes tiene que ver lo que está viviendo el Ecuador en medio de un conflicto armado interno, en medio de un estado de excepción. No solo que la inseguridad se ha evidenciado, más allá de los indicadores de reducción de las tasas de homicidio, sin embargo, algunos delitos continúan en medio de violencia, que ha golpeado más a los sectores vulnerables, niños, adolescentes, que algunos han corrido la suerte de encontrar la muerte. Lastimosamente han tenido penosamente llegar al fallecimiento en diferentes condiciones, en este sentido, ¿cómo enfrentar esta realidad? Doctora Lorena Grillo, muy buen día. Buenos días con todas las personas que nos escuchan, las personas que están en el panel. Yo no creo que es en razón de este conflicto en el que nos encontramos, sino que realmente la situación de violencia en el país contra los niños y la violencia intrafamiliar es un tema muy, muy serio que hemos venido viviendo todo este tiempo y que tal vez ha quedado opacado tras la situación de la delincuencia organizada por la que hemos estado pasando, ¿no? La violencia contra los niños, además, es un asunto que popularmente está aceptado, ¿no? Golpearle al niño, maltratarle hasta de cierta manera, está aceptado socialmente y eso hace que finalmente llegues a estos puntos. Otro tema que también es muy grave y en el marco de la violencia de género es que una de las formas más graves de violencia es la violencia vicaria, ¿no? Finalmente, lastimar a los hijos para poder lastimar a la madre o a la expareja es una de las formas de violencia y pues hemos visto al menos en los dos casos de las hermanas, de las niñas de la semana pasada, pues se podría entender que esa es la situación. No estoy muy clara en los hechos que relacionaron a la familia en el tema de Dana, más allá de que sea el padre. Pero sí, la situación de violencia contra los niños es muy seria. Bienvenida al doctor Armando Camino. ¿Cómo afecta psicológicamente a los niños que están viviendo en estas condiciones, a veces con familias desestructuradas, con la violencia en las calles y que de alguna manera o ha cobrado la vida de niños o niños que han dejado la escuela o están en condiciones precarias? Muy buen día, doctor Camino. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los panelistas. Un tema demasiadamente álgido son cuando se tocan principalmente lo que corresponde a muertes violentas. Cuando nosotros hablamos de esto de felicidio, son temas que prácticamente constantemente lo estamos viviendo en el Ecuador. Pero existen acontecimientos cada vez con mayor connotación social que van a influir directamente en toda la población. Realmente, ¿cómo están todas las personas que estamos inmersos, principalmente la población ecuatoriana? Cada vez vamos recibiendo más acontecimientos emocionales desfavorables y que nosotros lo llamamos los estresores agudos. Hoy estamos hablando de las muertes violentas provocadas por directamente familiares hacia personas, infantes o niños. No existe una característica de establecida o un patrón de conducta para cada caso. Todos son distintos, pero se ha tratado de buscar denominadores comunes, como alguna vez hablábamos de los perfiles de las psicópatas en el Ecuador. Pero las características mucho más generales de todos estos procesos sería una de las condiciones, principalmente la carencia afectiva. Tienen la incapacidad de sentir empatía con las demás personas, son personas aisladas con poco contacto social
y no tienen sentimientos de culpa y son un producto del odio. Cuando hablamos de esto, el ser humano tiene conductas primitivas. Esas conductas primitivas las tenemos nosotros guardadas, depresadas. Pero cuando existen acontecimientos que pueden influir o pueden desencadenar, estas conductas primitivas de atacar, hacer daño, se prenden. Y al prenderse estas conductas, aparece lo que estamos hablando nosotros, de esto que se llama felicidio, que es la muerte de un papá o de una mamá que cometen hacia un hijo. Hay estudios estadísticos que deberíamos nosotros tomar como puntos de partida que nos serviría para nosotros comenzar a armar la conducta y prevenir estos acontecimientos. Siempre hablamos de prevenir, no de intervenir. Hay una revista que es importantísima, la revista científica forense o de ciencia forense, habla que el 72% de niños que fueron asesinados por sus propios padres tenían 6 años o menos. El tercio de las víctimas solo eran bebés de 1 año o menos. Más del 13% de las víctimas eran adultos de entre 18 y 40 años. El 41.7% de los asesinos fueron mujeres y el 58.3% de los asesinos fueron hombres. Y aquí viene una condición bien importante, porque si vamos a analizar estos casos que sucedieron la semana anterior, dentro de los datos estadísticos generales que se ha tratado de diseminar en todo el mundo para tener estas características y tratar de prevenirlas, el 10% de las víctimas fueron asesinados por los padrastros o madrastas por golpes o ahogamiento. El 72% de las víctimas de los adultos, en cambio, fue todo lo opuesto. Fue una muerte más violenta, fue con armas de fuego. Creo que esto nos serviría a nosotros para comenzar a armar un gran rompecabezas y comenzar a manejar esta característica que está prendiéndose en nuestro país. Si vemos que hay casos muy seguidos, tenemos que comenzar a trabajar en lo que por la población objetivo, los niños y las familias, para comenzar a hacer prevención. Gracias. Bienvenido a Simón Ordóñez. ¿Cómo ve desde una visión sociológica este fenómeno en medio del conflicto armado interno que vivimos y que ha golpeado mayormente, por cierto, el país es el golpeado, pero mayormente por esta situación de niños, adolescentes y jóvenes? Buen día, Simón. Buenos días, Miguel. Buenos días a los panelistas y a toda la audiencia. A ver, yo quisiera primero hacer una diferenciación que me parece muy, muy importante para entender bien el problema. Primero, si tomamos el largo plazo, ¿no es cierto? Si tomamos los estudios que hay sobre la violencia en el largo plazo, vemos que la violencia efectivamente ha venido bajando y ha venido bajando de forma absolutamente radical, ¿no? Hay por ahí un autor que dice que el pasado es un país extranjero, y con esto alude a que cuando nosotros vemos el pasado, lo sentimos como un sitio extraño, porque en ese pasado las cosas se hacen de forma distinta, ¿no? El pasado fue efectivamente muchísimo más violento, muchísimo más cruel. Las muertes por cada 100,000 habitantes fueron muchísimo mayores a las que existen actualmente. Me refiero básicamente a hablar de algunas décadas atrás o incluso de algunos siglos hacia atrás, ¿no? Eso por un lado, y eso en buena cuenta, ¿no es cierto? Porque desde hace al menos 5 o 6 siglos, sobre todo desde hace 5 o 6 siglos, hay un proceso civilizatorio importante, ¿no es cierto?, que viene haciendo que de alguna forma los seres humanos seamos domados, que se retrase o que se vaya dejando de lado la parte más instintiva del ser humano, y que sean las reglas, la moralidad, el autocontrol el que vaya prevaleciendo. Sin embargo, ¿no es cierto?, en ciertas coyunturas como las que estamos viviendo, siempre pueden haber estos picos, ¿no es cierto? Y estamos viviendo justamente uno de estos picos en donde la violencia, digamos, que está viviendo todo el país, también se refleja en la violencia que hay hacia los niños y niñas y hacia las personas menores, ¿no? Creo que gran parte, por ejemplo, de los
de los niños que han sido muertos actualmente son en algunos casos, ¿no es cierto?, efectos medio colaterales del gran proceso de violencia que hay entre el crimen organizado, pero también hay estos otros casos como a los que aludíamos hace un rato y justo para lo cual estamos acá, ¿no es cierto?, por ejemplo, de esta niña Dana que es encontrada en la cisterna, ¿no es cierto?, de la casa de sus abuelos, o de los chicos, las niñas que mueren en Tulcán. Y aquí quiero referirme a dos cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay esta teoría de lo que se llama la ventana rota, ¿no? Cuando la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?, entra en estos procesos de desorden, ¿no es cierto?, en estos procesos en donde la ley deja de ser respetada, se produce una forma de contagio hacia otros niveles, ¿no? El estudio sobre la ventana rota la hizo una importante, me parece que la Universidad de Stanford en Estados Unidos, ¿no? Y consistió básicamente en que en dos sitios entiendo que de California, dejan en un sitio muy ordenado, un barrio muy rico y todo, dejan un carro y lo dejan por varios días. Lo mismo hacen digamos, en una zona de Nueva York, me parece que en el Bronx, donde había mucho desorden, mucha violencia, ¿no? El auto el auto que está en el Bronx, ¿no? Es inmediatamente vandalizado. Apenas 2 horas después de que dejan el auto ahí es vandalizado. Y esto no ocurre en el auto que está en esta zona de California. Sin embargo, experimentan rompiendo una ventana y poniendo basura alrededor de este carro. Y ese comportamiento de la vandalización del carro se repite ya al día siguiente de esto. Es decir, cuando se producen estos eventos en la sociedad, ¿no es cierto?, cuando hay unas muestras de desorden o de violencia general, también esta violencia empieza a contagiarse a otros lados, y me parece que esa puede ser una de las causas que están generando o contribuyendo a que se produzca esta violencia más bien digamos, de orden más doméstico, ¿no? O que involucra directamente a familiares o personas cercanas a los niños. Vuelvo con la doctora Lorena Grillo, penalista. Doctora Grillo, con estas consideraciones, ¿cómo enfrentar un problema donde hay sectores mucho más vulnerables, como empezamos este análisis, en un país en medio de la inseguridad de niños y menores en general? Bueno, sin duda la prevención es lo más importante, ¿no? La prevención de estos asuntos de violencia intrafamiliar que son muy altos. Las últimas cifras que teníamos en el Ecuador es que 8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género. Entonces, estás entendiendo que más o menos el 80% de los niños también están viviendo o creciendo en hogares donde hay violencia de género. Y estos niños violentados también, porque cuando hay violencia hacia la madre, hay violencia intrafamiliar, también hay violencia hacia los niños, y este es el núcleo de lo que hay que parar, ¿no? Esta violencia hace que sean niños que crezcan sin amor en su hogar, que crezcan víctimas de un maltrato constante, y luego en su vida adulta o en su adolescencia empiezan a replicar conductas muy agresivas y muy violentas. Tómense en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de adolescentes infractores, lo más decidor en un proceso de estos es hacer el análisis psicológico y social del adolescente infractor, y siempre vamos a encontrar los parámetros que nos dicen sí, este niño podría ser, o este adolescente podría ser un adolescente infractor, porque tenemos un informe psicológico que nos habla de la situación por la que está atravesando, y un informe social, es decir, tenemos una familia rota, una familia donde hay violencia, y también tenemos lo que se puede ver en el adolescente, como por ejemplo que tiene alta agresividad, y normalmente eso es producto de haber crecido en un ambiente de violencia. Entonces, es muy serio lo que estamos viendo ya el día de hoy.
Es decir, esta violencia ha escalado, ha pasado de los golpes, ha pasado de los insultos y ahora ya hemos llegado a visibilizar, no que sean los únicos casos, lamentablemente esto es muy común en el Ecuador, pasa muchas veces, pero estos casos se han visibilizado y esto nos permite analizar y nos permite ver que tenemos que estar mucho más atentos de la violencia intrafamiliar, que es lo que termina en estos actos ya de máxima violencia que viene a ser el infanticidio. De cualquier manera, doctora Grillo, ¿cómo se enfrenta desde el Estado ecuatoriano para proteger a estos sectores más vulnerables? Bueno, la protección de los niños empieza por todos los adultos que están alrededor, ¿no? Entonces tenemos profesores que deben alertar de los temas de violencia, tenemos médicos, pediatras que cuando reciben al niño en la hospitalización puedan anotar en su protocolo que este es un posible acto de violencia y esto remitir a las autoridades competentes, pero lamentablemente desde el sector justicia no tenemos las herramientas suficientes para esto. Dentro de mi práctica, por ejemplo, y creo que la mayoría de abogados que litigan en temas de niñez y en temas de género se darán cuenta que primero es algo que está totalmente asumido, es decir, que le golpeen al niño, que le lastimen al niño, digamos que es bueno, solo le pegó, solo le hizo esto, no es tan grave. Entonces, si lo vamos normalizando o si lo mantenemos normalizado, porque no es que es algo nuevo, ya no estamos protegiendo a ese niño. Si no estamos denunciando, no estamos protegiendo a ese niño y que cuando se denuncia, esto quede simplemente en una boleta o quede simplemente en un acto sin seguimiento, sin vigilancia, pues lo que va a pasar es que va a pasar la ola del momento en donde se otorgó la violencia, en donde se dieron las medidas, y el momento que baje la ola del susto para la persona que tiene las medidas, pues va a seguir agrediendo al niño porque está viendo que son papeles que a la final no sirven para nada. Entonces, en conclusión, lo que requieren estos temas de violencia es que el Estado enfrente de manera muy seria estas situaciones y que sancione, porque tomemos en cuenta que las sanciones de violencia intrafamiliar vienen desde las agresiones verbales, que son sanciones mínimas, digamos, son trabajo social, son trabajo comunitario y cosas pequeñas, pero eso ya le alerta al agresor de que puede tener una sanción. Pero si en cambio en un acto pequeño no tiene sanción, en un mediano tampoco tiene sanción, en un poquito más grande no tiene sanción, simplemente la violencia va también escalando. Entonces sí hay que prevenir primero a quienes reciben al niño de manera directa en una situación de estas para que tomen las medidas inmediatamente y luego pues sancionar desde los actos más pequeños para que la otra persona también sepa que esto puede llevarle a sufrir una situación a nivel personal, pues estas personas no les importa lo que está sufriendo el niño, entonces, pero sí les importa lo que podría sufrir él y tal vez eso pueda llevarles a frenar un poco la situación. Doctor Armando Camino, esto que planteábamos, la incidencia, la afectación a los menores en estas condiciones en las que estamos viviendo. A ver, cada vez que nosotros estamos expuestos a acontecimientos nuevos y siempre seguimos recalcando que la población ecuatoriana, y tal vez el mundo, pero más en este momento en el Ecuador, los niveles de inseguridad, los niveles de violencia, cada vez nos va afectando. Y tal es así que muchas de las circunstancias que están sucediendo ahora nos ha sensibilizado. ¿Qué quiere decir sensibilizar? Que nos hemos acostumbrado ya a escuchar información de muertes violentas, ahora de los femicidios, estamos hablando de la inseguridad, pero aquí hay una gran diferencia. Quien escuchaba al anterior panelista que decía que siempre ha habido muertes en el mundo y en el Ecuador también, pero el problema que tenemos ahora es la connotación social que desencadena cada uno de estos actos delictivos o de violencia. Y otra de las peculiaridades que vivimos ahora, se disemina muy fácilmente la información y es mal interpretada por toda la población. ¿Qué quiere? Entonces aquí viene lo que hemos estado hablando. Tenemos que prevenir esta desinformación que está llevando a la población a actuar de distinta manera. Tal es así que con esto que está sucediendo en los niños podemos tener un temor y un miedo de nosotros como padres hacia nuestros hijos y de nuestros hijos salir y desconfiar de nosotros como imagen y modelo paterno o materno. Porque la información va a que padre y madre pueden causar daño y matar. ¿Qué tienen los niños? Se refuerzan y generan un mecanismo de defensa.
Entonces los niveles de autoridad ya los vamos a perder. Y aquí viene lo que siempre también sigo diciendo. Lamentablemente, el modelaje en el que estamos viviendo hoy actualmente, este modelaje desfavorable, el modelaje de violencia, nos lleva a que también comencemos a desarrollar mecanismos de defensa que tienen que ver con violencia de nosotros hacia afuera. Y es real, y es cierto que hablamos. Cuando hablamos de los centros de infractores, de tipos de infractores, la principal estudio socioambiental o sociofamiliar o de trabajo social, claro, los hogares son disfuncionales, los niveles de violencia. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Tenemos que comenzar a seguir trabajando en función de comenzar a prevenir y comenzar a formar y dar mejores modelos de vida. Pero ¿qué hacer con los chicos ahora? Hay que comenzar a trabajar en las instituciones, principalmente educativas y familias, para que comiencen a dar refuerzos positivos, cosas bonitas, cosas agradables e información positiva para poder romper la información negativa y de cierta manera, por ciertos medios, la información negativa que refuerza negativamente a los niños en contra de nosotros como imagen paterna y materna. Doctor Camino, ¿y cuáles serían esos refuerzos positivos para inyectar, digamos, a los menores? Yo tengo un ejemplo que les quiero transmitir, que hace algunos años, estaríamos hablando por lo menos 15 a 20 años, se hizo una investigación para tratar de determinar cuáles son los principales problemas que llevan a los chicos o adolescentes o preadolescentes al consumo de drogas y en algún momento de violencia. Ahí tuvimos un factor socioambiental muy desfavorable en esa ocasión, era la migración. Y los hijos quedaban con familiares directos, pues abuelos, abuelas, pero no existía el cariño y el afecto y el modelo paterno y materno. Y lo que se recomendó hace muchos años atrás, centros de acogida para dar apoyo con terapias recreativas, terapias físicas, interacción social y poder suplantar de alguna manera esa carencia afectiva que se estaba viendo en ese momento. Hoy, un modelo parecido a este debería comenzarse a plantear el país y el gobierno para comenzar a dar centros de acogida, no solamente por los niveles de violencia de ahora, sino saber qué hacer, cómo actuar y prevenir ciertos tipos de comportamientos, porque a veces los niveles de violencia, esos niveles de rechazo, esos niveles de abandono, se sumergen cuando se inserta también en el mundo de las drogas. Y eso también que hay que analizar, bajo qué circunstancias estos niveles de violencia que están dando actualmente no están inmersos también en uno de los problemas tan grandes que tiene el mundo, que es el consumo de sustancias. Doctor Simón Ordóñez, más allá de la parte psicológica del niño, la deserción escolar, la falta de ingreso al estudio, o en el caso de ya jóvenes, la falta de trabajo, les ha llevado a involucrarse en la violencia. Parte de ello es el involucramiento al sicariato. ¿Cómo controlar, cómo trabajar en las bases, en la prevención, para evitar que se entre a ese mundo de las drogas? Sí. Sí, efectivamente, eso ha venido ocurriendo durante los últimos años, ¿no? Creo que la crisis económica que venimos viviendo y mucho más cuando esta se agudizó por el tema de la pandemia, ¿cierto? Ha generado, ¿no es cierto?, unos procesos más fuertes de deserción escolar, situaciones de pobreza graves en donde un buen sector de la población ve que no tiene otras oportunidades y por eso, sobre todo en ciertas provincias críticas, se ha producido este acercamiento, ¿no es cierto?, de los jóvenes hacia el crimen organizado o hacia, digamos, o incluso a la pequeña delincuencia ligada al microtráfico, a los robos, etcétera, ¿no? Creo que eso sin duda es así y ahí el Estado tiene un papel muy importante reforzando, ¿no es cierto?, el sistema educativo y tal vez generando, por ejemplo, políticas que permitan garantizar la estadía de los
chicos y de los jóvenes dentro del sistema educativo. Ya hace algún tiempo, por ejemplo, el famoso bono de desarrollo humano estuvo ligado, digamos, había una condicionalidad de que los muchachos, de que las personas para recibir el bono de desarrollo humano tenían que garantizar que sus hijos asistieran al colegio. Y obviamente entonces la escuela o los colegios son una fuente de contención muy importante para, digamos, estos muchachos. Pero también al mismo tiempo, ¿no es cierto? Creo que a ratos con estas modas pedagógicas buenas, digamos, nuevas más bien dicho, esta idea de que los niños solamente son sujetos de derechos, pero que no tienen ningún tipo de obligación, o que, por ejemplo, en donde las relaciones también de autoridad de profesores a alumnos o de padres padres y madres hacia los niños se ven absolutamente resquebrajadas, entonces esto sí genera también un problema fuerte, ¿no? Un problema fuerte porque no hay esta idea de unos adultos que contribuyen a poner límites a los niños. Y no digo límites a través de la violencia, sino más bien en el sentido de lo que hablaba Lacan y el psicoanálisis, es decir, los padres ponen o representan la ley para los muchachos, y eso es fundamental. Cuando eso se rompe, entonces es mucho más fácil que los niños y los jóvenes caigan en las redes del crimen organizado. Doctora Lorena Grillo, esta necesidad, como decía el doctor Armando Camino, de refuerzos positivos, y también lo que nos explicaba Simón Ordóñez respecto de este ingreso al sicariato o a las drogas, ¿cómo prevenir a fin de evitar que esto ocurra con estos sectores más vulnerables? Sí, bueno, esto parte para que un niño, digamos, resulte un adulto funcional, parte de varios aspectos, pero principalmente el núcleo familiar. Entonces, tenemos niños que no tienen ningún cuidador, que crecen en la calle, que no tienen nadie que se preocupe por ellos, ya sea porque ha habido procesos de migración, porque los padres mismos están inmersos en pandillas, en grupos de delincuencia. El embarazo adolescente es otra razón muy importante. Niñas teniendo niños, lógicamente hay mucha menos disposición de cuidado, niños completamente abandonados. Entonces, lo primero que hay que es reestructurar el núcleo familiar. El Estado tiene que dar mejores oportunidades a los padres para que puedan entrar a un trabajo formal, que les permita dar el sustento para su casa, que el otro padre también pueda dedicar, o uno de los padres pueda dedicar un poco más de tiempo a los hijos, que los abuelos también se integren en estos grupos familiares para ayudar en la crianza y tratar de sacar finalmente un adulto funcional. Es absolutamente imprescindible que el Estado tome medidas para reforzar desde lo social a la familia para que pueda criar, digamos, adecuadamente a los niños, darles el cuidado adecuado, el cariño adecuado, para que ellos no sientan, por ejemplo, la necesidad de incluirse en estos grupos de delincuencia armada, en donde ellos, en cambio, ahí sí sienten que hay una familia, la familia que no tuvieron al crecer. Ahí sí hay, digamos, las jerarquías, donde hay los jefes que sí ponen límites de una manera negativa, pero al no conocer ellos otra forma, lo consideran correcto y consideran que estos grupos pueden ser una familia. Entonces, el Estado sí tiene que tomar muchas cartas en el asunto ahí, y volvemos nuevamente al tema de la violencia intrafamiliar, volvemos al tema de los juzgados y lo que pasa en los juzgados de adolescencia y niñez, y este seguimiento que el Estado no da en estos procesos donde se encuentran situaciones familiares problemáticas.
el Estado simplemente no abarca ni para resolver el problema que se está presentando jurídicamente, mucho menos para hacer un seguimiento, pues y ahí considero que debe haber una inversión bastante más fuerte para que haya un verdadero seguimiento y esto que nos ayude, o sea, el Estado a cerrar esos círculos de protección encima de los niños que puedan ellos integrarse adecuadamente en una vida adulta. Ahora, esto pasa, doctora Grillo, también por la lucha contra la corrupción, en donde evitar que sean esquemas los que vinculan grupos de delincuentes que involucren a estos sectores vulnerables. Yo creo que es un todo, ¿no? O sea, creo que mientras también vamos criando chicos que por los valores que se están dando en su hogar no van a sentirse propensos a incluirse en un grupo de delincuencia organizada, también por el otro lado sí hay que ejercer las sanciones debidas de manera preventiva, incluso para que la gente pueda ver que no es como vemos en las novelas que nos han sacado durante más de 25 años en la televisión, porque no olvidemos que ha habido también un alzamiento de la narcovida, ¿no? Los canales nacionales lamentablemente se sumieron a una ola de Latinoamérica de poner toda la vida lujosa y las historias lujosas que vivieron todos estos famosos narcotraficantes y todos estos grupos, y eso es lo que también les presentamos a nuestros chicos que no tienen ninguna familiar ahí que ponga un poco de valores. Entonces es un todo, hay que proteger a los niños en las escuelas, hay que proteger a los niños en sus familias, hay que darles información, buena información, no mala información, hay que enseñarles también que estas personas que van a estos grupos de delincuencia organizada no terminan bien, que esto es un delito, que van a ser sancionados, y enseñarles la realidad sobre este asunto. Pero es un todo. Yo no creo que pueda analizarse una situación de estas desde un aspecto específicamente puntual o solo si hacemos esto. Es un todo y en ese todo estamos fallando como Estado, como sociedad y como ecuatorianos. Doctor Armando Camino, si esto parte de la familia, si debe haber refuerzos positivos que usted señalaba, ¿cómo enfrentar el problema cuando hay familias que no tienen padre o madre o simplemente entraron en la deserción escolar los chicos? ¿Cómo recuperar esto que permita fortalecer a la familia y entregar valores? La formación de maestros también, que tiene que ver en lo que le compete a la educación en el establecimiento educativo. Sí, hay varias condiciones que tenemos que nosotros tomar en cuenta. Siempre estamos hablando nosotros de las condiciones de las personalidades premórbidas, o sea, las características que tenemos cada uno de nosotros en función de dónde venimos, quién era mi papá, quién era mi mamá, y las condiciones que vamos siendo nosotros expuestos de día a día en la vivencia. O sea, los refuerzos que ahí hablamos de las cosas bonitas o cosas desagradables que tenemos en la vida. Si comenzamos a hablar de estas conductas delictivas o estas conductas anómalas, con trastornos de alguna manera de personalidad, tenemos que nosotros englobar en función de dónde venimos, ¿sí? Quiénes somos y qué es lo que nosotros nos llevó a tener estos cambios que nos están llevando a tener estas conductas anómalas actuales. ¿Cuál es la idea? Que es lo que se decía. Realmente, si ya venimos nosotros de una población, de un papá y una mamá anómalo, tenemos que comenzar a trabajar en cosas que sean agradables para poder reforzar las cosas que estamos viviendo desde ahora hacia adelante. Pero como seguimos diciendo, seguimos hablando que seguimos viviendo nosotros en problemas reales que están influidos por la sociedad, tales así como los niveles de violencia. Estamos hablando ahora que es de la connotación social, la muerte de los niños, pero nadie está investigando que si definitivamente estas condiciones que se dieron se deben a alguna causa. Hay varios estudios, varias revisiones bibliográficas y hay varios científicos, inclusive psiquiatras, a nivel mundial que están definiendo que las condiciones que se dan en el femicidio hay que comenzar a analizar. Y por eso para toma de decisiones y para la parte legal y para la parte social y para prevenir, tenemos que simplemente unir las piezas de rompecabezas. Por ejemplo, se ha tratado de determinar que hay 6 grupos de características o de factores que pudieron haber llevado a un femicidio. Una, los altruistas, que consideran que todo lo han hecho por beneficio del niño. Por ejemplo, eso se habla
en pacientes que tienen o niños que tienen enfermedades terminales, que es mejor para él que termine con su vida. La que precede pacientes con nuestras patologías que principalmente tienen un riesgo y vulnerabilidad suicida, consumo de drogas que son potenciales suicidas, en su mentalidad anómala comienzan a justificar que no le pueden abandonar al hijo para que sufra en este mundo inhumano. Y la patología que tenemos nosotros, que siempre se habla, que siempre lo primero que se tiene que hacer en estas condiciones es descartar una enfermedad psiquiátrica. Hay una que debería siempre buscarse, que es la psicosis aguda. Son aquellas personas que aparecen ideas que no son compatibles con la realidad. Y la principal que siempre se ha visto, inclusive algunas veces yo les he visto en lo que se hacía psiquiatría forense, es el hecho de las ideas delirantes de contenido místico religioso o de contenido paranoide. Me quieren hacer daño, están poseídos por el demonio y tenemos que sacarlos los demonios. Los hijos no deseados lo ven como un obstáculo, como un estorbo. Los accidentales son el resultado involuntario de un abuso constante de tipo físico o psicológico o físico, y la venganza conyugal. Es el esfuerzo de vengarse y justificar esta toma de decisiones por hacer daño a la pareja, tanto de hombre como de mujer. Cuando nosotros tenemos estas características, podríamos hacer ya un gran cronograma, un gran protocolo, una gran guía para poder comenzar a trabajar desde ahora, al igual que hemos seguido recomendando siempre por este mundo de las drogas, hacer equipos inter y multidisciplinarios, multimodales para la intervención de todo este tipo de patologías o este tipo de conductas anómalas. Doctor Camino, ahora, esto parte por el fortalecimiento de la familia, pero también complementariamente en la escuela, el tema de los maestros, los profesores, que a veces se preocupan de la enseñanza, aprendizaje de las materias, pero no en la parte humana, los problemas que pudiera tener un niño, un adolescente. No nos olvidamos que siempre se nos han formado y se siguen formando que nuestro segundo hogar es las escuelas o los colegios, las instituciones. Pero hoy, como estamos hablando de este tema y al inicio comenzamos con esto de la inseguridad, el tipo de modelo de educación que cambió, este modelo de educación, entre comillas, nuevo, de la nueva normalidad o moderno, también los profesores se encuentran agotados. Se ha visto que los estudios, los maestros primarios, secundarios, universitarios, están desarrollando el famoso burnout. El burnout, que es el agotamiento profesional, el desgaste profesional. Tienen terror cuando dicen estudios online. Los maestros no saben qué hacer. Y la otra situación, nosotros como familiares mal educados, mal enseñados, de que nosotros tenemos que trasladar nuestras responsabilidades, nuestros errores, nuestros conflictos a que solucionen nuestros profesores cuando ellos ya fueron desvalorizados anteriormente y ya no tienen un poder de manejo, de supervisión, no tienen normas, principios y valores porque son mal interpretados socialmente y dentro de lo que tiene que ver el ámbito de la formación y educación. Entonces aquí vemos dos problemas. Tenemos que tomar a cada uno por distinta manera para comenzar a trabajar con familias, que hemos insistido durante tantos años, y trabajar con los maestros que están agotados y que muchos de ellos ya tienen principalmente este agotamiento profesional que es el burnout. Y ellos cumplirán o cumplen solamente su función, que es la de educar. Lo que antes nosotros hablábamos de educar, formar, transmitir normas, principios y valores. Hoy prácticamente se hace más difícil por los modelos, por la inseguridad y los gobiernos de violencia. Simón Ordóñez, como al tema original que se produce en la familia, complementar en la escuela, en la formación de valores de la familia y también en los establecimientos educativos. Bueno, yo creo que es fundamental lo que decía hace un momento, ¿no? De alguna forma, digamos, tenemos que alejarnos un poco de ese discurso en donde los muchachos únicamente tienen derechos, me refiero a únicamente, y que, digamos, los profesores, por ejemplo, no tienen básicamente ninguna autoridad. Entonces es fundamental
no solo fortalecer aquello que el profesor transmite, por ejemplo, digamos, los conocimientos básicos, matemáticas, historia, castellano, etcétera, ¿no? Sino que también entre el profesor y el alumno, como se daba muchas veces en nuestro tiempo, haya una relación de jerarquía, una relación fundamental de jerarquía en donde el profesor es respetado incluso por el hecho de serlo. Eso no quiere decir que el alumno no pueda discutir, que no pueda conversar, que no pueda tener pensamiento crítico ni nada de eso, ¿no? Sino simplemente que en los padres, digamos, tiene también que encontrar quien pone la ley, quien pone cierto tipo de orden y de límites en su vida y también los maestros. Y quería decir un par de cosas más. A ratos, cuando vemos las cosas solamente cortando la coyuntura, nos olvidamos de aquello que fue el pasado, a lo que me refería hace un momento. Decía que el pasado fue bastante más violento que el actual. E incluso para no irnos muy lejos, recordemos que aquí tuvimos varios asesinos seriales de niños, ¿no? Tuvimos a Camargo y tuvimos al monstruo de los Andes. Es decir, en cuanto a infanticidios o a la muerte de niños menores, ¿no es cierto? Hubo épocas en que fueron mucho peores que la época actual, ¿no? Es decir, si nos acordamos de los años 80s y 90s y estamos hablando solamente de hace 25 o 30 años, ¿no es cierto? Vemos que tuvimos unos problemas gravísimos, ¿no? Y por otro lado también tuvimos un adolescente, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán de Juan Carlos de Hermosa, me parece que era este muchacho, ¿no es cierto? Que fue un criminal en serie y que entiendo que mató a más de 16 personas. Entonces, no creo que nuestro presente sea peor que el pasado reciente ni que el pasado, ¿no? Creo que estamos viviendo en un pico muy complicado de violencia y que debemos darnos cuenta de eso. Pero por otro lado también, ¿no es cierto? Así como hay muchachos, digamos, o grupos marginales de la población o muchachos que han caído con cierta facilidad en la delincuencia, en el crimen, que sus propias condiciones sociales les han ido llevando allá, también hay una cantidad de muchachos, de jóvenes y en parte incluso tenemos que ver a la sociedad en su conjunto, que cada vez es más civilizada, más respetuosa de los otros, que se maneja con códigos de mayor civilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si Miguel, bueno, todos los que estamos en el panel, ¿no es cierto? Como que Lorena, entiendo, es bastante menor a nosotros, pero en los colegios, ¿no es cierto? Había unos niveles importantes de violencia y de acoso y de bullying y de todo lo que ahora se llama bullying, digamos. Había unos niveles en los colegios de hombres, por ejemplo, que eran exclusivamente masculinos, se daba un nivel de acoso bastante fuerte y había un nivel de competitividad, de cierta violencia en los recreos, etcétera, que estaban ahí presentes y que ahora no son admisibles. Habían peleas, yo creo que en alguna otra entrevista con usted también lo señalé, muchas de las fiestas de nuestras épocas terminaban muchas veces en puñetes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no las vemos y son cambios sustanciales que hablan de una sociedad más respetuosa con los otros, de una sociedad más civilizada, de una sociedad en donde los seres humanos nos autogobernamos de mejor manera y tenemos posibilidades mayores de una mejor convivencia. Un tema final por ahora muy ilustrativo lo que ustedes nos han señalado, doctora Lorena Grilo. Uno de los problemas también se ha visto por el número de hechos, los suicidios. ¿Cómo evitar esto más allá de una disposición legal que pudiera existir? Yo creo que definitivamente ese es el área del doctor Armando, ¿no? Todo lo que es suicidio, todo lo que es violencia, todo eso viene o pasa por una necesidad o un vacío psicológico, un problema psicológico en la persona, ¿no?
Y esto es algo que estamos viendo hoy por hoy de manera muy alarmante, no solo en el Ecuador, a nivel mundial, el tema post-pandemia. También creo que no hemos tomado en cuenta la situación de la pandemia como deberíamos. El daño no solo fue económico, que fue gravísimo, ha sido y es gravísimo a nivel económico, pero el daño psicológico en las personas que no pudieron enterrar a sus familiares, que estuvieron confinadas en departamentos sin poder tener contacto con un jardín durante meses. El tema del pánico que la gente sentía al ver cómo el resto se moría sin ninguna posibilidad de ayuda, de la falta de medicinas. Todo lo que pasó generó también en las personas un impacto psicológico gravísimo, un impacto psicológico que muchos no han podido sostener y que toman estas decisiones fatales, ¿no? Y creo que eso también incide en el nivel o en este pico de violencia que Simón estaba comentándonos ya varias veces en esta entrevista, en este conversatorio, sobre que estamos en una situación muy específica que es bastante común con los años post pandemia. Esto se ha podido analizar en otros momentos históricos y efectivamente estamos viviendo como este boom social, no necesariamente de la manera más favorable. Siempre ha habido estos booms en lo malo, ¿no? En el consumo de drogas, en tomar decisiones muy radicales como formar parte de un grupo delictivo. Es decir, como que la vida se avisora más corta, entonces hay que tomar decisiones, no las más lógicas necesariamente, y sin duda yo creo que la mayoría de personas están pasando por procesos psicológicos muy fuertes y que vienen pasando la mayoría sin poder tener atención. Tomemos en cuenta que incluso aquí en el Ecuador los seguros médicos ni siquiera cubren ese tipo de medicina que es tan o más relevante que la otra. Creo que apenas hubo una reforma hace un mes. Sí, en cambio el Estado es otro que sí ha incorporado desde algunos años este tipo de medicina. Sin embargo, tal vez no se alcanza, tal vez la ciudadanía no conoce que puede acceder a ella y que es muy importante este soporte psicológico para todo lo que ha venido pasando en las familias, en las personas, en los profesionales, de manera individual, chicos que terminaron los colegios por esta manera, ¿no? De vía telemática, chicos que no pudieron continuar con la educación, tanta gente muerta. Creo que eso es muy relevante y sin duda no parte de lo jurídico, parte de lo médico y de la estabilidad psicológica de la población. Doctor Armando Camino, este tema del suicidio, ¿cómo enfrentarlo? Y si a eso sumamos el tema del mal manejo de las redes sociales que a veces distorsionan y no enseñan, al punto que casi se ha llegado a una adicción. Por favor, doctor, el audio. Perdón. Sí, decía que en este último tiempo, en estos últimos años, ha habido un incremento tanto en incidencia como prevalencia en suicidios consumados, sin tomar en cuenta los parasuicidas, que son aquellas personas sobrevivientes a intentos suicidas, que también ha habido un incremento tremendamente. Yo por eso hablo de los niveles de violencia, es una forma directa de autoagresión. Cuando hablamos de los temas de estos de connotación social, para mí también es una forma directa de una autoagresión, sabiendo que puede llevar a condiciones fatales, tanto al que desencadena como el afectado. El suicidio realmente es una complicación de ciertas personas con enfermedades psiquiátricas. No solamente hablamos de la depresión, hablamos de la esquizofrenia, hablamos del trastorno bipolar, hablamos del consumo de sustancias y hablamos de la depresión, que es en que mayor número de pacientes se suicidan. Por eso cuando hablamos de depresión, la depresión es mortal. Y cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad es discapacitante. Cuando nosotros decimos todas estas características de lo que hemos venido hablando de los niveles de violencia, lo hacen a sabiendas de que es una forma indirecta que me van a agredir. Es una forma de que yo voy a tomar decisiones por mí, sin tomar en cuenta las condiciones socioambientales o familiares que pueden desencadenar. Cuando nosotros estamos hablando de suicidio, hay que calificar riesgo y vulnerabilidad suicida. A mayor riesgo y a mayor vulnerabilidad, mayor gravedad, ¿sí?, del cuadro, y por lo tanto se prenden las alarmas
de trabajar el mayor cantidad posible de equipos de salud mental. Y estos equipos de salud mental, lo que hemos venido pidiendo, tomando en cuenta la intervención anterior, desde la cuarentena hasta acá el mundo cambió, y cambió probablemente, para mi percepción, cambió para mal. Tal es así que en una entrevista había dicho yo que tenemos que volvernos a reunir todos los psiquiatras, los psicólogos, trabajos sociales, que trabajamos en la salud mental, ponernos de acuerdo para volver a escribir o reescribir la sintomatología de cada una de las patologías. Porque las enfermedades psiquiátricas comenzaron ya a mutar, ya son distintas, la sintomatología es distinta. Tal es así que hoy estamos hablando de niveles de violencia con connotaciones intensas. Hemos dado recomendaciones generales para hacer este proceso y que conformen equipos de salud mental que tengan con gente que sepa manejar estos equipos de salud mental. Por poner un ejemplo, ejemplos que son bien valederos. Por ejemplo, equipos de salud mental en desastres, que trabajen psicólogos, psiquiatras, que conozcan de desastres naturales o desastres provocados por las manos del hombre. Psiquiatría forense, psiquiatría penitenciaria, por médicos psiquiatras que sepan de algo de leyes, por lo menos, y que trabajen con pacientes psiquiátricos penitenciarios, con brazos derechos tomados muy de cerca, también con la parte legal. Entonces vamos hablando de cosas de casas más fino. Tenemos que ver psiquiatras que manejen equipos de salud mental que trabajen en polifármacodependencias, equipos de salud mental que trabajen en suicidio específico. Entonces, cuando eso hacemos, las recomendaciones generales que se transmite, y por eso me tomo también el atrevimiento en la emisora, transmitir a nuestra población que nos está escuchando, las recomendaciones generales que pedimos, por favor, que las diseminen, que son muy generales. La primera, tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones. Hemos hecho formación médica continuada, antes se llamaba atención primaria en salud mental, desde hace 30 años. Estamos educando para que estas señales de depresión, de ansiedad, de violencia, de cambios de comportamiento, las personas que estén cerca puedan detectarlos o comiencen a oler, ¿sí? O vean los estigmas para comenzar a tener la intervención. Piensa qué es lo que puedes hacer para distraerte. Terapia recreativa. Hace años atrás nosotros empujamos ciclopaseo, los aeróbicos, ¿no? Y hay otro montón de técnicas ahora que ayudarían muchísimo a este proceso de prevención. Mantén contacto siempre con los seres queridos, lo que hablábamos en un momento atrás, para que me den estos refuerzos positivos. Un abrazo, sí, una dada de mano, una felicitación. Fíjate en las cosas buenas que yo hago, por lo menos yo o mi gente que está al lado me resalte o me recalque las cosas buenas que le estoy haciendo. Y ser amable conmigo mismo y con los demás, y no descuidarme de la salud física y la salud mental. Eso es todo el contexto que se habla de la salud mental. Terapia recreativa, terapia física, interacción social. Eso nos lleva, y lo podemos hacer todos en casa como un mecanismo preventivo. Doctor Simón Ordóñez, ¿cómo enfrentar este tema del suicidio por un lado y por otro las redes sociales que a veces son muy dañinas, especialmente para la edad, los niños, los adolescentes? Yo creo que quiero señalar uno de los aspectos, ¿no? Porque, bueno, el tema de los suicidios se ha trabajado mucho desde la psicología, la psiquiatría, la sociología, y es tan profundamente multicausal, etcétera, que es difícil tomar y decir algo cierto y concreto sobre eso, ¿no? Pero lo que sí me parece es que últimamente estamos digamos, contribuyendo, y los padres tenemos mucho que ver ahí, ¿no es cierto?, a esto que llamamos estas generaciones de cristal, ¿no? Estas generaciones que tienen unas serias dificultades, digamos, de saber que tienen límites, de que alguien les diga no por alguna cosa, de que tengan que posponer el cumplimiento de sus deseos más inmediatos o de sus instintos, de que sufran cualquier cosa como que fuera una agresión, una mínima levantada de voz, algo que no les gusta, un pronombre que les molesta por algún tema vinculado al género o cualquier cosa de estas, que son asumidas como que fueran agresiones, que son, digamos, incapaces de tener
unos niveles básicos de resistencia y de capacidad de adaptación que son fundamentales, porque el mundo tiene sus durezas, el mundo tiene sus asperezas. El mundo no puede ser enfrentado desde la fragilidad y desde la victimización, ¿no? Tenemos que saber que tenemos responsabilidad personal, que tenemos que tener el carácter suficiente como para hacer frente a la vida y a sus problemas. Y creo que lamentablemente la sociedad tomada por cierto tipo de discursos ha venido descuidándose de eso. Cualquier cosa puede ser ya pensada como una agresión, ¿no es cierto? Cualquier cosa constituye al otro como víctima y muchas veces, ¿no es cierto?, desde la idea de yo asumirme como víctima, entonces tengo garantizados ciertos derechos y ciertas cosas. Entonces, creo que si no empoderamos en el otro sentido a los muchachos, es decir, haciéndoles más fuertes, ¿no es cierto?, haciéndoles más capaces de resistir las cosas fuertes que toda vida nos trae, ¿no es cierto? Una pequeña molestia, que alguien nos diga una cosa, no sé. Yo me acuerdo a los que usábamos lentes nos podían decir cuatro ojos en el colegio y a los que éramos narizones también nos podían decir narizones, y creo que nada de eso nos dañó la vida ni nos generó traumas muy grandes, ¿no? Pero ahora si eso ocurre con un niño, ¿no es cierto?, seguramente van los padres y se llama a consejo escolar para discutir sobre una cosa como esas. Creo que la sociedad está exagerando mucho en esas cosas, y creo que eso genera seres o muchachos débiles que quizás en un futuro no van a enfrentar bien a las realidades que se les venga. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis que va más allá del tema coyuntural, la inseguridad, y que tiene que ver con la parte humana, la parte psicosocial. A la doctora Lorena Grillo, penalista, al doctor Armando Camino, psiquiatra, y al sociólogo Simón Ordóñez, muchas gracias por su valioso aporte esta mañana en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Buenos días a todos. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy buen día, feliz lunes, feliz inicio de semana. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan fácil y mejor. Así podemos ver nuestra serie. Cierto.